Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral Sunarte Capacita. Sunarte Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNARP y trata temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral. Es impartido por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. Está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, Sunarte Capacita desarrollará el tema denominado cancelación de asientos en virtud de la Ley 3313 y estará a cargo de la abogada Ana Claudia Alba Valera, quien es abogada de la unidad registral de la zona registral número 5, a quien le damos el pase para el desarrollo del tema. Doctora Ana Claudia, buenos días. Buenos días con todos. Como bien lo dijo Lucía, vamos a iniciar esta capacitación con el tema Sunarte Capacita, cancelación de asientos en virtud de la Ley 3313. Eh, Mi nombre es Ana Claudia Alba, soy abogada de la unidad registral. En la unidad registral nos encontramos a cargo 4 abogados que proyectan y emiten un informe técnico previo a la cancelación de estos asientos registrales irregulares con motivo de evitar y poder frenar lo que es el fraude registral. Geraldine, la siguiente lámina, por favor. En el año 2015 se emitió la ley 30313 denominada, tal como lo indico acá en esta lámina, Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en trámite y cancelación de asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de documentos. Como bien lo dice esta ley, hay 2 procedimientos, uno que es el de un título en trámite y otro procedimiento que es la cancelación cuando el título ya ha sido inscrito y ha generado un asiento registral. Y de esa misma oposición o cancelación parte a partir de 2 supuestos, ¿no? Que se haya dado una suplantación de identidad o que haya mediado una falsificación documentaria. Como bien lo dije hace un momento, la ley 30313 fue emitida el 27 de marzo del 2015, hace ya 10 años, en un contexto económico y social de aquella época que en realidad aún vivimos, un boom inmobiliario que generó el incremento de estafas inmobiliarias, de fraude, apropiación ilícita de propiedades, suplantaciones de identidad, presentación al registro de constantes documentación falsificada que generaba la legitimación a través de la inscripción de actos irregulares, ¿no? Entonces, esta ley se creó con el principal objetivo tanto de prevenir como de anular inscripciones irregulares, ¿no? La prevención se dio a través de la etapa de la oposición del título en trámite, que es cuando se presenta un documento al registro, un título para su inscripción, en el cual haya mediado suplantación de identidad o falsificación de documentos, y es el funcionario legitimado que se apersona al registro a fin de evitar la inscripción de este acto. Y esta prevención, esta oposición, está a cargo del registrador, que es quien atiende directamente la oposición. Y la otra etapa, que es la que vamos a hablar hoy día, que es la anulación de acciones fraudulentas. La anulación de acciones fraudulentas se da cuando ya el acto irregular ha sido ya inscrito y tiene legitimación en el registro, ¿no? Se ha extendido un asiento registral, el cual se va a cancelar a través de un procedimiento administrativo a cargo de la jefatura zonal. Siguiente lámina, por favor. He recopilado un extracto de la exposición de motivos del reglamento de esta ley 3313, que me parece pertinente dar lectura porque es en esta problemática, en esta realidad problemática en la que se basa esta ley 3313, y acá exactamente es lo que dice, ¿no? ¿Qué ocurre y qué es lo que se busca frenar, ¿no? Dice, ocurre una falta de seguridad jurídica patrimonial en el ámbito registral, la cual a su vez se encuentra relacionada a la inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad desde hace varios años. Así, en el ámbito registral se han presentado casos de falsificación de documentos y suplantación de identidad de personas,
los otorgantes, ¿no? En caso de un contrato, que se llevan a cabo con el objeto de privar a los verdaderos propietarios de sus bienes. Esta situación ha permitido que al registro lleguen títulos ilegales que podrían afectar al legítimo titular registral despojándolo de su propiedad. Dice, en efecto, ¿no? La casuística registral ha permitido advertir que existan casos en los que se ingresa al registro documentación falsa o donde se ha suplantado la identidad del otorgante con la finalidad de lograr una inscripción registral, para que luego, sobre la base de dicha inscripción, inmediatamente se realicen transferencias sucesivas buscando la figura del tercero registral de buena fe. He resaltado en negrita la frase, ¿no? Se ingresa al registro de documentación falsa. Se ingresa al registro. ¿Por qué? Porque muchas veces se está confundiendo esta ley con la falsificación que se puede producir en las notarías, en las municipalidades, que es al funcionario al que se le está presentando documentación falsa. Sin embargo, esa documentación falsa nunca ha llegado al registro y nunca ha sido materia de inscripción, ¿no? Entonces, es importante recalcar que lo que busca la ley 3313 es poder cancelar aquellos asientos que han dado mérito a través de la presentación al mismo registro de un documento falsificado o un documento donde ha mediado suplantación de identidad, no un documento que no haya sido presentado al registro, ¿no? Tiene que haber dado mérito a la inscripción registral y ese documento falso se encuentra ahora mismo en nuestro archivo registral. Siguiente lámina. La ley 3313, a partir de su vigencia, modifica 2 artículos del Código Civil en lo que corresponde al registro, ¿no? El artículo 2013 y 2014. ¿No? El 2013, que es el principio de legitimación, señala, ¿no? El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o no se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. En ese primer párrafo señala la norma, señala el Código Civil, de que un asiento registral se va a presumir cierto, va a ser válido, siempre y cuando no haya una rectificación, que puede ser una rectificación de error material a cargo del registrador, o se haya declarado su invalidez, su nulidad, ya sea a cargo del órgano judicial, del juez o a través de un laudo arbitral. Hasta ahí todavía no hablamos de la ley 3313. Agregan a partir de la ley 3313 los siguientes 2 párrafos que dicen, ¿no? El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. Antes de la ley 3313 no existía ninguna posibilidad de que un asiento registral sea cancelado en la vía administrativa sin ninguna resolución judicial ni ningún laudo arbitral. Eso no era posible. Entonces, con la ley 3313 ya se permitía la cancelación administrativa de un asiento registral para anular cualquier acción fraudulenta. Y también señala el último párrafo del artículo, ¿no? Dice, la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Aclaran, ¿no? Que si se ha inscrito en el registro algún acto registral en donde haya mediado de repente algún acto de invalidez, de nulidad, la inscripción registral no lo vuelve válido, ¿no? Está bien, lo legitima mientras dure el proceso ya sea de invalidez a través del órgano judicial o hasta que mediante un procedimiento administrativo se cancele. Pero no significa que los asientos que se hayan dado durante su inscripción hayan convalidado ese asiento irregular. El artículo 2014, por su parte, habla del tercero de buena fe, ¿no? Dice principio de buena fe pública registral. Ahí en ese artículo agrega una frase muy importante que da un cambio total en la figura de la calificación o de la publicidad de los asientos registrales, ¿no? Dice, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas
que no consten, dice, en los asientos registrales y los títulos archivados que los sustentan, ¿no? ¿Qué significa? Que un comprador, por ejemplo, diligente, previa a la compra de un inmueble, no solo va a verificar la copia literal y los asientos registrales, sino su diligencia ahora también va a ir a la revisión del título archivado, ¿no? Eso es lo que agrega esta ley 3313 en el artículo 2014 del Código Civil, ¿no? Ten diligencia y no solo revises el asiento, sino también debes verificar el título archivado que ha dado mérito a la extensión de ese asiento registral. Siguiente lámina. El reglamento de la 3313 se aprobó mediante el Decreto Supremo 010-2016 que establece cuáles son los requisitos y el procedimiento administrativo en sí para poder atender este tipo de solicitudes, ¿no? Como les dije, la ley 3313 habla de dos procedimientos, la oposición a un título en trámite y la cancelación del asiento registral. Este tipo de procedimientos, ambos se dan bajo dos premisas, ¿no? Ya sea de oficio, cuando el mismo funcionario o la autoridad legitimada ha tomado conocimiento por cuenta propia de que ha existido, ya sea suplantación o falsificación de documentos, y por cuenta propia solicita, si es un título en trámite, solicita la oposición, y si es un asiento registral, solicita de oficio la cancelación administrativa del asiento registral, ¿no? Y también hay un procedimiento que es a pedido de parte, que es cuando el interesado toma conocimiento y presenta primero su denuncia ante la autoridad o funcionario legitimado, ¿no? La autoridad o funcionario legitimado toma conocimiento, realiza las indagaciones y de tener certeza que ha mediado suplantación de identidad o cancelación o falsificación de documentos, procede a solicitar cualquiera de estos dos procesos, ¿no? Oposición o cancelación de asiento registral. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la cancelación de los asientos registrales, que es el tema en sí de esta capacitación de hoy. La cancelación de los asientos registrales tiene dos supuestos especiales, dos únicos supuestos de los cuales se desglosan más, ¿no? Que es la falsificación de documentos o la suplantación de identidad. El artículo 7 del reglamento de la ley 3313 desglosa ya más detalladamente cuáles son las premisas en las que se puede dar la falsificación de documentos y cuáles son las premisas en las que se puede dar la suplantación de identidad, ¿no? Respecto a la falsificación de documentos, indica tres premisas que se pueden dar. Primero, la falsificación de instrumento público supuestamente expedido por la autoridad o funcionario legitimado. Por ejemplo, una escritura pública que no ha sido suscrita por ese notario, sino que ha sido adulterada, ¿no? O que de repente sí ha sido suscrita, pero al ingresar al registro ha mediado algún tipo de adulteración. Este tipo de falsificación ya no es muy común a partir de la habilitación del CID, SUNAR, en la cual el mismo notario, a través de su módulo del CID, presenta directamente todas sus escrituras públicas al registro público en forma digital, ¿no? Ese tipo de mecanismo, como es la presentación digital de los instrumentos públicos, ha permitido poder evitar en su mayoría, por no decir todavía en la totalidad, la falsificación de instrumentos públicos notariales, ¿no? Todavía tenemos otro tipo de instrumentos públicos, como puede ser resoluciones administrativas de las municipalidades, gobiernos regionales, entre otros. Otro tipo de falsificación de documentos es la falsificación de documento inserto o adjunto en el instrumento público que ha sido expedido por la autoridad funcionaria legitimado y que sea necesario para la inscripción registral del título. Esta premisa de falsificación de documentos a la fecha viene siendo bastante evaluada en los casos en los que la falsificación de documento no se ha dado en la escritura pública, por ejemplo, que ha presentado el notario, sino en los documentos que constan insertos en esa escritura pública, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un anticipo de legítima. El reglamento que establece que para el anticipo de legítima se debe presentar la partida de nacimiento que declara el entroncamiento que existe entre el anticipante y el anticipado.
Entonces, esa partida de nacimiento, por ejemplo, sí se presenta al registro y sí puede dar, puede dar pie a que esta partida de nacimiento se haya presentado siendo falsificada, ¿no? Entonces, ese tipo de falsificación también da mérito a la cancelación de asientos. ¿Por qué? Porque si no se hubiera presentado esa partida de nacimiento, no se hubiera podido inscribir, ya que es uno de los requisitos que permite la inscripción, ¿no? La escritura pública es verdadera. En la escritura pública no hay ningún requisito de invalidez. Sin embargo, el documento adjunto, que es la partida de nacimiento, sí ha sido falsificado, ha sido adulterado, ¿no? Otro punto es la falsificación de la decisión arbitral supuestamente expedida por el árbitro, ¿no? Ese es el mismo caso que el punto 1. La suplantación de identidad tiene dos premisas, ¿no? Que es la suplantación de identidad en el instrumento público protocolar extendido ante el notario o cónsul y la suplantación de identidad en el instrumento público extra protocolar siempre que el firmante se haya identificado ante el notario o cónsul, ¿no? Acá, ¿a quién se le suplanta la identidad? A los otorgantes, a los que intervienen como contratantes en un acto jurídico celebrado ante el notario o ante el cónsul, ¿no? Por parte del consulado se veía bastante, porque ya ha disminuido actualmente, la suplantación de identidad en los otorgamientos de poderes en el extranjero, ¿no? Desde hace 2 años encontramos una red de fraude en gran cantidad en donde se había suplantado la identidad de personas que vivían en el extranjero y que supuestamente habían otorgado poder a tercera persona a través de los consulados, ¿no? De los consulados de Perú en Chile, en Miami, entre otros países que están adscritos a la Haya, ¿no? Entonces, esto ocasionaba que se inscriban al registro poderes en donde había mediado la suplantación de identidad, y de inmediato se tomó conocimiento y se comenzaron a realizar las diligencias pertinentes para poder falsificar este tipo de asientos registrales irregulares, y también tomar las medidas preventivas para que en lo posterior no se vuelva a hacer. Y por eso es que se implementó también la presentación digital de los poderes consulares, que a la fecha ya casi se está logrando el 100% de los consulados para que puedan tener implementado el SID, SUNAR, y su presentación digital sea inmediata y sea más segura también. ¿Quién solicita la cancelación? La cancelación solo lo puede solicitar el funcionario legitimado. No puede venir un tercero interesado al registro y decir, este documento es falso, necesito que lo cancelen. No, nosotros solo cancelamos un asiento registral siempre que haya sido a solicitud del funcionario legitimado. ¿Quiénes son los funcionarios legitimados? Ya sea el notario, el cónsul, el juez o cualquier otro funcionario público. Puede ser el alcalde, puede ser un gerente de una municipalidad, entre otros, ¿no? Y se debe tomar en cuenta que en los casos de cancelación de asientos registrales o de oposición no cabe la figura de falsedad ideológica. Eso no es motivo de cancelación y ya el usuario debe acudir a la vía judicial obligatoriamente. No existe para la falsedad ideológica la cancelación de asientos a nivel registral a través de la 30313. Siguiente, por favor. Como les dije hace un momento, hay dos formas de la cancelación de asiento registral, dos formas de iniciarla, una que es a instancia de parte y otra que es de oficio. De instancia de parte inicia a través de la presentación de una denuncia por parte del interesado. Esta denuncia el interesado no la presenta al registro, sino la presenta ante el despacho del funcionario legitimado. El funcionario legitimado toma conocimiento de la denuncia y tiene 10 días hábiles para realizar las indagaciones correspondientes a fin de determinar con certeza que existe falsificación o suplantación de identidad. Una vez el funcionario legitimado tenga esta certeza, debe formular ante el registro su solicitud de cancelación de asiento en mérito a la ley 30313 y bajo ciertos requisitos que establece el reglamento, ¿no? En caso el funcionario legitimado no puede determinar con certeza que ha existido falsificación de documentos o suplantación de identidad, debe desestimarla directamente ante el interesado, y el interesado solo le queda la opción de acudir a la vía judicial para poder hacer prevalecer su derecho.
¿no? El artículo 17 del reglamento establece claramente cuál es el lugar de la presentación de la denuncia en caso sea notario, ¿no? Ante el despacho notarial. También existen casos de notarios ya cesados, ya sea por fallecimiento o porque se le ha cancelado su registro. En este caso, el interesado debe acudir ante el colegio de notarios de la jurisdicción, ¿no? Del ex notario. En el caso del consulado, se presenta ante la mesa de partes del Ministerio de Relaciones Exteriores o en todo caso en el mismo domicilio del consulado del país. En el caso del juez, se presenta en la mesa de partes del domicilio de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el juez. Para el caso de algún funcionario público, se presenta en la mesa de partes del domicilio de la misma entidad a la que pertenece. Por ejemplo, el gobierno regional se debe acudir a su mesa de partes, la municipalidad se debe acudir también a su mesa de partes. En el caso de arbitraje, se presenta en el domicilio del mismo centro de arbitraje y en el caso de un árbitro ad hoc se presenta en el domicilio del árbitro que conste en RENIEC. Siguiente. Por otro lado, tenemos la cancelación de asientos registrales de oficio. Esto es cuando el mismo funcionario ha tomado conocimiento que en la presentación de los documentos que han ingresado al registro y que han dado mérito a la inscripción, ha mediado algún tipo de suplantación o falsificación de documentos. En este caso, conforme al artículo 21 del reglamento de la 3313, establece cuál es la actuación que debe realizar el funcionario o autoridad legitimada. Dice, cuando la autoridad o funcionario legitimado toma conocimiento de la falsificación de documentos o de suplantación de identidad en un instrumento que haya expedido o autorizado por un medio distinto a la presentación de la denuncia, se encuentra obligado, dice, a solicitar de oficio la oposición o cancelación según sea el caso. Eso es bajo su responsabilidad, porque previamente ha debido realizar las indagaciones y tener la certeza de que esta documentación ha sido falsificada o que haya mediado algún tipo de suplantación de identidad. Acá he hecho hincapié que hay un error en el artículo del reglamento, ya que se olvidan de la cancelación, no ponen solo en el título del artículo, ponen actuación de oficio por la autoridad o funcionario legitimado para la oposición del título en trámite. ¿Ya? Este es para la oposición del título en trámite o también para la solicitud de cancelación de asientos registrales, para cualquiera de los dos. Siguiente, por favor. El procedimiento administrativo para la cancelación del asiento irregular está contemplado en el artículo 5 del reglamento de la ley 3313, que a continuación voy a desarrollar. Siguiente, por favor. La competencia, ¿no? En el caso de la cancelación de asientos registrales, la competencia la tiene la jefatura zonal, conforme lo establece el artículo 5 de la ley y el artículo 45 del reglamento. Es el jefe zonal el único funcionario legitimado para poder, previo análisis y previa evaluación, emitir una resolución que declare la cancelación del asiento registral o que desestime la solicitud de cancelación en caso haber mediado alguno de las causales de improcedencia. ¿Quién lo solicita? El único que puede solicitar una cancelación ante el registro para que ésta sea estimada es la autoridad y el funcionario legitimado. Esta autoridad o funcionario legitimado actúa bajo su exclusiva responsabilidad conforme lo establece el artículo 47 del reglamento, que dice, ¿no? La cancelación de un asiento registral irregular se realiza bajo exclusiva responsabilidad de la autoridad o funcionario legitimado que emite alguno de los documentos señalados en el artículo 3.1 de la ley dentro del ámbito de su competencia. ¿Por qué esta norma señala bajo su exclusiva responsabilidad? Porque es el notario quien debe realizar las indagaciones previas y declarar al registro que ese documento es falso o que los otorgantes han sido suplantados ante su despacho notarial o ante el despacho de cualquier funcionario público, ¿no? Entonces, si posterior a ello existiera algún tipo de declaración ya vía judicial en donde se determine que esa documentación no ha sido falsificada, esa responsabilidad recae exclusivamente ante el notario que declaró la falsedad de ese documento, ya que el registro y a través del jefe zonal no va a evaluar, no va a realizar ninguna pericia sobre dicha falsificación, sino se va a realizar la evaluación teniendo la certeza de la declaración que ha realizado el funcionario ante el registro
para solicitar la cancelación. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos de la cancelación de un asiento registral a través de la 30313? Pues son dos, ¿no? El primero es el titular registral que adquiere de buena fe no se ve perjudicado. Es el artículo 48 del reglamento de la ley 3313. Si, por ejemplo, ¿no? Acá les pongo un ejemplo. A le vende a B, ¿no? Esa venta entre A y B se ha dado en mérito a la falsificación o ha mediado la suplantación de identidad de A. Se ha inscrito la compraventa a favor de B. Sin embargo, B ha actuado de buena fe, a título oneroso, ha sido una compraventa donde ha mediado un precio de venta, el cual ha sido pagado, se ha declarado y se ha insertado el medio de pago, y no ha mediado ningún tipo de mala fe, entonces él es un adquirente, un tercero de buena fe. Luego, él vende a un tercero adquiriente, ¿no? Este tercero adquiere a título oneroso, de buena fe. No hay, entre la venta de B y C, no hay ningún tipo de documentación falsa ni suplantación de identidad. Luego de acá pasa 6 meses, presentan al registro la cancelación del asiento registral de compra-venta que se ha inscrito a favor de B. Perdón, B no es el tercero de buena fe. Creo que les dije a un inicio que sí, no. C es el tercero de buena fe. B es el que ha adquirido a través de documentación falsa, suplantación de identidad, ¿no? Se cancela ese asiento de B, se cancela. Sin embargo, B ya le había transferido a C. C es el tercero de buena fe, donde ha hecho un pago a título oneroso, ha hecho una compraventa. Entonces, a pesar de que ese asiento en donde adquiere B se ha cancelado por suplantación de identidad, C no pierde su derecho inscrito, ¿no? Su derecho inscrito va a continuar legitimado y va a continuar validado ante el registro. El registro y la jefatura zonal se va a pronunciar únicamente por la cancelación del asiento en donde adquiere B, del asiento fraudulento. No se va a pronunciar por ningún asiento posterior. ¿Por qué? Porque lo que hace la ley 3313 a través del artículo 2014 es asegurar de que estas cancelaciones no perjudiquen ni despojen de su seguridad al tercero adquiriente de buena fe, ¿no? El cual ha adquirido a través de la buena fe y a través de título oneroso, que es una compraventa, ¿no? Eso ya se descartará a nivel judicial, en donde se tendrá que probar el mejor derecho de propiedad y se tendrá que evaluar, ¿no?, la buena fe o no, ¿no? Eso ya no lo va a evaluar a la jefatura zonal. El otro efecto es no afecta a títulos pendientes cuya prioridad sea anterior al asiento de cancelación. Si durante la presentación de la solicitud de cancelación ya existe en la partida un asiento anterior de una compra-venta a favor de un tercero, esa compra-venta, por haberse presentado primero, no va a ser perjudicada y va a seguir su inscripción registral sin ningún problema, sin perjuicio de lo que la cancelación del asiento registral fraudulento culmine, ¿no?, con su procedimiento. Cualquier inscripción que haya sido presentada anterior a la solicitud de cancelación se inscribe con normalidad y tiene la misma protección que la figura del tercero adquirente, que es en el caso de C, ¿no?, que estoy planteando en esta figura. Entonces, esos son los dos efectos que produce la cancelación, ¿no? Protege al tercero de buena fe y no se afectan a títulos pendientes que hayan sido presentados antes de la presentación de la solicitud del asiento de cancelación. Siguiente. La presentación de la solicitud de cancelación del asiento registral, como ya les dije, que está a cargo de la autoridad o funcionario legitimado, se encuentra establecido en el artículo 49 del reglamento de la ley y establece, por ejemplo, para el caso de un instrumento notarial, el único que debe presentar la solicitud de cancelación ante el registro es el notario o a través de su dependiente de notaría. El dependiente de la notaría ya no se da mucho, ya que existe actualmente una resolución de la SUNAR que indica que cualquier solicitud notarial se presenta obligatoriamente a través del SIT, o sea, en forma digital, entonces lo presenta directamente el notario. En caso el notario se encuentre de vacaciones o de licencia, el legitimado es aquel notario que haya sido encargado
que haya sido designado por el Colegio de Notarios de esa jurisdicción. Y en caso el notario haya cesado, pues hay dos opciones. Si es que aún se encuentra en administración de su acervo documentario a cargo de un notario administrador, ese notario administrador es el encargado de presentar al registro la solicitud de cancelación del asiento registral irregular, o en todo caso, el Colegio de Notarios designa a través de una resolución quién va a ser el notario que va a estar a cargo de la solicitud de cancelación ante el registro. En el caso de un instrumento consular, debe presentarlo el presentante del Ministerio de Relaciones Exteriores acreditado ante el registro. En realidad, el reglamento de la 30313 establece esto, ¿no? Que habrá un listado de presentantes acreditados que presentarán al registro cualquier documentación respecto a la cancelación de asientos registrales. Sin embargo, ese listado y esa terna de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores nunca se ejecutó. Entonces, hace 3 años ya, como les dije, se llegó a detectar un sinnúmero de poderes consulares que habían sido presentados en donde había mediado suplantación de identidad. Entonces, a través de la sede central de la SUNAR, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se llegó a un acuerdo y a un lineamiento que está establecido en el oficio 320-2022, emitido por la Dirección Técnica Registral, en donde se determinó que el encauzamiento de oficio al diario se debe realizar de oficio, perdón, cualquier encauzamiento de una solicitud de poder consular se debe presentar de repente a través de trámite documentario por un tercero, y nosotros lo derivamos directamente a la caja para que se genere un título y pueda ser atendida la solicitud de cancelación. Esto también ya se habilitó con la presentación directa del mismo consulado a través de la incorporación de los consulados al SIT SUNAR. Entonces, a la fecha ya cualquier solicitud de cancelación o cualquier poder consular se presenta de manera virtual por los canales digitales de la SUNAR. Decisión arbitral. Respecto de cualquier decisión arbitral donde haya mediado falsificación de documentos o suplantación de identidad, quien debe solicitarlo es el propio árbitro o algún miembro de ese tribunal arbitral. En el caso de decisión judicial o acto administrativo, puede ser el juez o el funcionario público que ha emitido ese acto administrativo, ¿no? Para el caso de las decisiones judiciales o actos administrativos, el reglamento señala que cualquier persona lo puede presentar al registro, ya que para estos casos no se cuenta como en el caso de la notaría, que cuentan con un dependiente de su notaría que está acreditado ante el registro, ¿no? Entonces, para el caso de decisión judicial o acto administrativo, es cualquier persona que puede venir con el oficio suscrito por el juez o funcionario legitimado y presentarlo ante el registro la solicitud, ¿no? Que ya tiene su propio mecanismo también para asegurarnos de que ese oficio es auténtico y de repente no ha sido adulterado. Siguiente. Los requisitos de admisibilidad están establecidos en el artículo 50 del reglamento de la ley 3313, en donde indica qué debe indicar exactamente el funcionario legitimado al momento de solicitar la cancelación, ¿no? Dice, conforme al párrafo 4.1 de la ley 3313, la cancelación de un asiento registral siempre está acreditada con alguno de los documentos señalados en su artículo 3.1. Es decir, con solicitud del notario, con solicitud del cónsul, lo que se especifique en el ámbito anterior, ¿no? Y el 50.2 dice, sin perjuicio del anterior, la solicitud de cancelación también debe indicar lo siguiente. Debe estar el nombre y apellido completo de la autoridad funcionario legitimado que solicita la cancelación, su número de documento de identidad, su domicilio legal a donde se le va a poder realizar cualquier notificación de pedido posterior respecto a este procedimiento. Debe estar contemplada específicamente la causal que da mérito a la solicitud de cancelación, si ha mediado algún tipo de falsificación de documentos o suplantación de identidad que haya generado el asiento registral irregular. Debe también especificar cuál es el número de la partida registral donde obra extendido el asiento que se pretende cancelar,
y debe aportar también al registro, de existir, claro, cualquier documento que haya aportado el interesado y cualquier actuación que haya realizado la misma autoridad o un funcionario legitimado, o funcionario legitimado para determinar con certeza que ha mediado la falsificación de documentos o suplantación de identidad, ¿no? Pues, por ejemplo, puede decir, yo solicité, yo envié a consulta al RENIEC me respondió que esa partida de nacimiento no existe en los archivos de RENIEC, o de repente consulté sobre de repente una resolución municipal que adjuntaron a una escritura pública. Entonces el notario consultó ante la autoridad municipal si efectivamente ese documento era falsificado. Todos esos documentos que son las indagaciones preliminares para determinar la falsedad también deben ser presentadas al registro junto con la solicitud del funcionario o autoridad legitimada, ¿no? Y precisar también que este tipo de solicitudes de cancelación no requiere abonar ningún pago de tasa registral para su inscripción a través del registro. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las actuaciones del personal del diario? El personal del diario son los cajeros. Son las personas que tienen en caja en donde se presenta cualquier solicitud de inscripción, o en este caso cuando se presenta la solicitud de cancelación 30313, ¿no? La solicitud de cancelación en mérito a la ley 30313 no se presenta por mesa de partes ni por trámite documentario, no. Se presenta por caja como si fuera un acto a inscribir, como si fueras a presentar una compraventa, como si fueras a presentar una hipoteca, cualquier otro acto registral. ¿Por qué? Porque es necesario que la partida registral donde esté inscrito este asiento registral irregular sea bloqueada de inmediato y pueda ser publicitado ante cualquier persona que solicite la copia literal de esa partida, que hay un título en trámite y que ese título en trámite es una cancelación en mérito a la 30313, ¿no? De esa forma ya prevenimos y podemos asegurarnos que durante el trámite que dure la evaluación de la solicitud de la cancelación, no hayan más personas que puedan ser engañadas o puedan ser sorprendidas con transferencias posteriores, ¿no? Y así evitar también lo que es así lograr prevenir y dar custodia al tercero de buena fe, ¿no? Que aquel que quiera adquirir tenga conocimiento. Ah, no, pero acá hay un título en trámite y este título en trámite, a ver, voy a revisar de qué trata. Acá parece que ha habido una falsificación de documentos. Pero si lo presentan por el trámite documentario o por mesa de partes, entonces no podemos publicitar que este trámite se está llevando a cabo en el registro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cajero? Identifica al presentante a través del lector biométrico, ¿no? Es importante poder realizar la lectura biométrica para poder identificar claramente a la persona que está presentando, ¿no? al registro. Esto se omite para el caso, como les decía, de los consulados. Cuando presentan un oficio en físico, el cónsul o el Ministerio de Relaciones Exteriores, a ellos sí se les permite que lo presenten por trámite documentario. Y la oficina de trámite documentario le encausa al cajero para que le genere título. ¿Por qué a ellos sí se les permite? Porque los oficios que vienen suscritos por cónsules o por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen firma digital con un código de verificación que permite poder consultar la autenticidad de ese documento y así tener certeza que el funcionario que firma ese documento es el funcionario representante del consulado o del Ministerio de Relaciones Exteriores. Admisibilidad y rechazo liminar de la solicitud de cancelación. Esto está establecido en el artículo 53 del reglamento, que señala dos premisas, ¿no? La inadmisibilidad de la solicitud de cancelación o el rechazo liminar. La inadmisibilidad va a estar a cargo del jefe zonal, es quien declara y oficia para subsanación en caso no se hayan cumplido alguno de los requisitos que establece el artículo 50, que lo vimos en la lámina anterior, ¿no? Y la autoridad funcionaria legitimado tiene un plazo de 10 días hábiles para poder subsanar cualquier observación que le haya hecho la jefatura zonal respecto a su solicitud. Rechazo liminar. Este rechazo liminar está a cargo directamente del cajero, ¿no? La solicitud ha sido presentada, por ejemplo, por una persona distinta a la autoridad o funcionario legitimado. Viene un tercero y a querer presentar a través de caja una solicitud de cancelación 30313, no es ni dependiente de notaría, no es ni el mismo notario,
es un tercero interesado que quiere solicitar la cancelación. Pues a esa persona no se le admite ningún tipo de presentación, se le rechaza liminarmente desde el caja nada más, sin permitirle la presentación. ¿Por qué? Porque esa persona interesada primero debe iniciar la denuncia ante la autoridad funcionario legitimado. Siguiente. Los supuestos de improcedencia están establecidos en el artículo 54 del reglamento. Esta improcedencia se declara a través de una resolución emitida por la jefatura zonal. Sin embargo, dicha improcedencia no da mérito a que en lo posterior la autoridad funcional legitimado puedan volver a presentar la cancelación de la 3313. ¿En qué casos se puede declarar la improcedencia? En 4 casos, ¿no? Cuando esta es formulada por una persona que no tiene la condición de autoridad o funcionario legitimado, cuando en la partida registral conste una medida cautelar que cuestione el título que dio mérito a la extensión del asiento registral irregular. Hace poco hemos tenido un caso sobre el punto 2, ¿no? Presentan al registro una solicitud de cancelación de asiento registral irregular porque en la documentación presentada al registro, que eran unos planos visados por una municipalidad, esa visación era falsa. Entonces presentan al registro la solicitud de cancelación, sin embargo, el que lo presenta es un funcionario, pero no es el funcionario a cargo de la visación de planos, sino otro tipo de funcionario de esta municipalidad, ¿no? Se le declara improcedente en mérito al artículo 1 al numeral 1 del artículo 54. Sin embargo, en todo este interín, ya el interesado estaba siguiendo un proceso judicial para declarar la nulidad de esta visación y declarar la nulidad de este asiento registral. Entonces, vuelven a presentar al registro una nueva solicitud de cancelación de la 3313. Sin embargo, ya en la partida registral está inscrita una medida cautelar de anotación de demanda respecto a la nulidad de ese asiento registral por falsificación de la visación de planos. O sea, ya estaba bajo competencia judicial declarar la nulidad de ese asiento registral. En ese caso, ya la SUNAR pierde toda competencia para poder emitir algún pronunciamiento respecto a la cancelación de ese asiento registral, porque ya se encuentra a cargo de un juez, ¿no? El determinar la validez o invalidez del acto. Entonces, una vez que nosotros encontramos una medida cautelar respecto a ese mismo asiento registral irregular, perdemos competencia y solo podemos declarar la improcedencia. Otro caso es cuando haya transcurrido el plazo de 1 año al que se refiere el artículo 62 del presente reglamento. Más adelante les voy a explicar este artículo, pero es cuando ya ha mediado una transferencia posterior. Cuando se ha transferido nuevamente el inmueble, la autoridad funcionario legitimado solo puede solicitar la cancelación en el plazo máximo de 1 año. De lo contrario, ya no lo puede solicitar y lo tiene que hacer en la vía judicial. Cualquier otro supuesto para tal efecto disponga la SUNAR, dice. Cualquier otro supuesto que para tal efecto disponga la SUNAR que se pueda declarar la improcedencia. Puede ser, por ejemplo, en el caso de los notarios que tienen obligatoriedad de presentación exclusiva a través del CID ante cualquier solicitud notarial. Entonces, si lo presentan en forma física, se le declara improcedente a fin de que lo presenten a través de los medios digitales. Siguiente, por favor. El trámite a cargo del registrador, en el caso de la cancelación del asiento registral, es el siguiente, ¿no? Tiene 2 etapas, ¿no? Primero, poder verificar la solicitud de cancelación que sea admisible y la deriva de forma inmediata a la jefatura zonal. Lo que debe hacer el registrador es disponer a través de los mecanismos informáticos que ya han sido habilitados por la SUNAR, la derivación y la suspensión de la vigencia del asiento de presentación para que este título se mantenga suspendido en lo que dura el trámite en la jefatura zonal. Una vez que la jefatura zonal emite la resolución final, ya sea declarando improcedente o procedente, también el registrador tiene a cargo su actuación en cuanto a la extensión del asiento o la emisión de la tacha, ¿no? Como dice el artículo 55.2, una vez emitida la resolución jefatural que dispone la cancelación del asiento registral irregular, el registrador tiene plazo de 5 días hábiles para extender el asiento cancelatorio respectivo.
¿no? Y en el caso esta cancelación haya sido denegada, tiene el plazo de 3 días para formular la esquela de tacha correspondiente. El artículo 56 también señala respecto a la suspensión del asiento de presentación cuando la solicitud de cancelación se encuentra en trámite en el registro de personas jurídicas o en el registro de mandatos y poderes. Llega, por ejemplo, una compraventa en el registro de predios en donde el vendedor está actuando representado, ¿no? Por Juan Jiménez. Juan Jiménez representa al vendedor y Juan Jiménez declara que el poder que le ha otorgado el propietario del inmueble consta inscrita en la partida tal del registro de mandatos y poderes. El registrador va a verificar la partida del registro de mandatos y poderes y encuentra que este poder se encuentra en evaluación a cargo de la jefatura zonal por una falsificación de documentos o suplantación de identidad. En ese caso, ¿qué debe hacer el registrador? Debe suspender la calificación del título de la compraventa hasta esperar que se determine la cancelación del asiento registral irregular o su improcedencia, ¿no? Por eso dice, en el artículo 56.2 dice, una vez extendido el asiento cancelatorio en el registro de mandatos y poderes o en el registro de personas jurídicas, el registrador de los bienes, puede ser de propiedad inmueble, vehicular, ¿no? De oficio o a pedido de parte, si es que es el mismo interesado quien pone conocimiento, debe formular la tacha del título correspondiente. Y en el caso de la cancelación del poder haya sido desestimada, el registrador del registro de bienes puede continuar con la calificación del título sin ningún problema, ¿no? Siguiente. Este es todo el procedimiento que sigue la jefatura zonal en la atención de las solicitudes de cancelación en mérito a la ley 3313, ¿no? Recibe la solicitud, que es encausada por el registrador público a través de un informe, y el jefe zonal tiene el plazo de 7 días hábiles para poder evaluar y determinar si es procedente, si es inadmisible, o seguir el trámite para la cancelación. ¿Qué verifica en esa evaluación, en esos 7 días hábiles? Verifica que se haya cumplido con los requisitos que establece el artículo 50 sobre la solicitud de la cancelación administrativa del asiento irregular y debe verificar que esta solicitud no esté comprendida en ninguno de los supuestos de improcedencia que antes se les ha indicado, ¿no? Decisión, en caso sea una decisión judicial o un acto administrativo en donde haya mediado suplantación de identidad o este documento es falso, lo que debe hacer el jefe zonal inmediatamente es oficiar a la autoridad, ya sea al juez o a la autoridad administrativa, a fin de que se confirme la autenticidad de la solicitud de cancelación. Hace un momento les expliqué que en la presentación de las solicitudes de cancelación donde haya mediado falsificación de documentos respecto de una decisión judicial o un acto administrativo, la presentación de esa solicitud de cancelación lo puede hacer cualquier persona ante el registro. ¿Por qué? Porque el juez no tiene un dependiente como lo tiene una notaría, ni mucho menos una municipalidad o un gobierno regional. No tienen personas autorizadas ante el registro para que puedan hacer este tipo de presentaciones. Entonces, como lo puede hacer cualquier persona, el reglamento ha estipulado un mecanismo para asegurarnos de que ese oficio que llega al registro presentado por cualquier persona es auténtico. Entonces, ¿qué hace el jefe zonal? Si es una decisión judicial o un acto administrativo, de inmediato oficia a esta autoridad, oficia al juez, oficia al alcalde, oficia al gobernador regional, para que ellos confirmen la autenticidad de esa solicitud de cancelación en el plazo de 30 días hábiles. Una vez que la autoridad funcionaria legitimada ha confirmado esta autenticidad, entonces ya sigue todo lo que es el procedimiento, ¿no? Para seguir la cancelación administrativa de este asiento registral irregular, ¿no? ¿Qué es el paso que sigue? Notificar al titular registral, ¿no? Por ejemplo, si es un inmueble, una partida de un inmueble en donde ha mediado una compraventa, se notifica al comprador, ¿no? Si es un poder, se notifica al apoderado, al que figura como apoderado. ¿Para qué se le notifica? A fin de solicitarle que si existe algún tipo de improcedencia o algún error por parte de la autoridad funcionaria legitimado,
lo haga saber presentando su contradicción en el plazo máximo de 5 días hábiles. Si no se ha recepcionado en ese plazo de 5 días hábiles ningún tipo de contradicción, entonces el jefe zonal tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para disponer la cancelación de asiento registral irregular a través de una resolución administrativa que la deriva al registrador público para la extensión del asiento, de la cancelación de ese asiento. ¿No? En la notificación al titular registral, actualmente, al menos en lo que es esta zona registral, existen muchos problemas respecto a la notificación efectiva al titular registral. Como bien se sabe, estos asientos registrales llegan a inscribirse al registro a través de acciones fraudulentas por parte de personas que se dedican a la estafa, al tráfico de terrenos, al fraude inmobiliario. Entonces, estas personas en RENIEC no tienen un domicilio fijo, ¿no? Muchas veces hemos encontrado, por ejemplo, Juan Pérez, tenemos que notificar a Juan Pérez. Hay que verificar en el título archivado qué documento, qué domicilio ha identificado como dirección, ¿no? Como dirección domiciliaria. Verificamos si solo dice, por ejemplo, Caserío Carguabamba, anexo 5. No, como ustedes ven, no está bien identificada la dirección, entonces a través del courier o del servicio de mensajería es imposible poder notificarlo. Entonces ahí es donde se estanca un poquito este procedimiento y se demora un poco más en su culminación, porque previamente tenemos que agotar la notificación personal o en todo caso tener que hacer la notificación por edictos, que es un procedimiento un poquito más largo, porque se tiene que solicitar un requerimiento a la administración a fin de publicar en el diario, ya sea el peruano o en uno de mayor circulación, para poner en conocimiento a través de ese diario de que se está llevando a cabo este procedimiento y esperar los 5 días hábiles a ver si dicho titular registral se persona presentando notificación. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si sí se apersona el registro del titular registral y presenta una contradicción? ¿No? La contradicción solo debe mediar respecto a alguna causal de improcedencia o indicando que de repente el notario, el funcionario o la autoridad competente erró, se equivocó, se está equivocando, esa no es la partida correcta, posiblemente se trata de otro inmueble, entonces ahí tenemos que verificar bonito a través del notario, ¿no? ¿Y cómo se hace? Se le corre traslado al funcionario con la contradicción a fin de que en el plazo máximo de 20 días hábiles, en que dura el plazo para que él pueda realizar sus indagaciones finales, él me confirme o no me confirme su solicitud de cancelación. Si él en el plazo de 20 días hábiles me presenta un oficio, una solicitud confirmando que desea que se cancele ese asiento registral porque sí ha mediado alguna causal de cancelación, entonces la jefatura zonal tiene el plazo máximo de 10 días hábiles para poder emitir esa resolución en donde dispone la cancelación del asiento registral. Si pasan esos 20 días hábiles sin poder haber recepcionado la confirmación de la solicitud por parte del funcionario o autoridad competente, entonces corresponde a la jefatura zonal en el plazo máximo de 5 días hábiles emitir una resolución administrativa que desestima la solicitud de cancelación y se concluye con el procedimiento administrativo de cancelación a través de la 3313. Siguiente. Lo que les decía hace un momento, existe un plazo para formular la cancelación. No es de que en cualquier momento, en cualquier año, en cualquier periodo se puede solicitar. No hay un plazo. Son 2 plazos establecidos, ¿no? En caso no se haya inscrito ningún asiento, ya sea de gravamen o algún acto de disposición en la partida posterior al asiento registral irregular, el plazo de la autoridad funcionaria competente es de 10 años. Sin embargo, si se ha inscrito, ya sea un acto de disposición, una compraventa, una donación o un acto de gravamen, como puede ser una hipoteca, posterior al asiento registral irregular, la autoridad funcionaria competente solo tiene el plazo de 1 año para poder solicitar la cancelación del asiento irregular en mérito a la ley 3313. De lo contrario, ya se tiene que acudir directamente a la vía judicial. Siguiente. Acá les pongo como ejemplo, ¿no? Entre A y B ha mediado un contrato en donde ha existido falsificación de documentos, una escritura pública apócrifa, ¿no? En este caso,
simple, no hay ningún asiento posterior. La autoridad funcionaria competente para solicitar la cancelación tendrá el plazo de 10 años. Emite la jefatura zonal la resolución que declara que se cancele ese asiento registral B, que ¿dónde debe inscribir el registrador? Debe inscribir en el mismo rubro del asiento registral irregular. Por ejemplo, si se trataba de una compra-venta, el asiento de cancelación se debe inscribir en el rubro de títulos de dominio, que es a donde pertenece la compra-venta. Caso distinto, en donde ha mediado un asiento registral posterior al asiento irregular, ¿no? A le vende a B a través de una documentación falsa o una suplantación de identidad. Lo que quiere B, ese asiento es el irregular, y luego B le transfiere a C, ¿no? Le transfiere a C ese asiento registral. Como ya hay un asiento posterior, la autoridad solo tiene el plazo de 1 año desde que se ha inscrito el asiento C para poder solicitar ante el registro de la cancelación. De estimar la cancelación a través de la jefatura zonal, el registrador debe inscribir ya no en el rubro de títulos de dominio, sino en el rubro de cancelaciones. Todo esto está contemplado en el artículo 63 del reglamento de la 30313. Siguiente. Este es un caso que he creído conveniente poner, ¿no? El funcionario solicitante en este caso fue un notario de Trujillo. Él alegó que existía suplantación de identidad de uno de los otorgantes en una donación y la decisión final por parte de la jefatura zonal fue declarar improcedente esta solicitud por lo siguiente, ¿no? Siguiente, por favor. El análisis que se hizo fue este, ¿no? El título del año 2021, presentado por la Notaría Hurtado, solicita la cancelación del asiento registral irregular C02. C es títulos de dominio, como les dije, es una donación, ¿no? En la partida tal del registro de predios de la Oficina Registral de Trujillo, indicando que la donación otorgada a favor de tal persona, en mérito al título archivado del año 2020, contiene una escritura pública donde ha sido inscrita haciendo uso de un poder presumiblemente falso. Dice. O sea, A le vende a B, pero A está interviniendo en representación del titular de esa partida a través de un poder. Ese poder, indica el notario, presumiblemente es falso, ¿no? Entonces, ¿qué análisis se hizo aquí, no? Y se revisó el título archivado que dio mérito a esta donación que se inscribió, ¿no? Se verifica que contiene una escritura pública del 30 de octubre del 2020 que contiene efectivamente un acto de donación otorgado por Blanca y está representada por Carlos Antonio, el mismo que indicó tener sus facultades de representación inscritas en la partida 1140-1215 del registro de mandatos y poderes de Trujillo. ¿Y a quién le vende? A Efraín Rodríguez. En la escritura de donación que antes se acaba de escribir, el notario ha dejado constancia de haber cumplido con identificar a los otorgantes, o sea, tanto comprador como el vendedor que actúa en representación de la propietaria fueron debidamente identificados por el notario conforme a lo que establece el decreto legislativo 1049, ¿no? Y el que fue modificado por el decreto legislativo 1232, que dice que se debe identificar a través de la cooperación biométrica, ¿no? Entonces, dudas de la identificación de ambos contratantes no existían. Siguiente. De la cancelación administrativa del asiento, del asiento C2, que es el asiento de donación de la partida tal en mérito a la ley 3313, el análisis que hicimos fue el siguiente, ¿no? Dice, la ley 3313 ha previsto un procedimiento administrativo que tiene como fin la cancelación de un asiento registral cuya inscripción se haya dado bajo los siguientes supuestos. Indicamos los supuestos y especificamos, subrayamos el numeral 2, el supuesto 2, en el que podría encontrarse el supuesto presentado por el notario, ¿no? Que dice suplantación de identidad en el instrumento público protocolar, y acá dice siempre que el firmante se haya identificado ante el notario, ¿no? Donde había mediado la suplantación de identidad no era en la compraventa, sino era en ese poder que se había otorgado en otro notario, ¿no? Ese poder no había sido cancelado
en mérito a la ley 3313, estaba vigente y por lo tanto estaba legitimado. Siguiente. Entonces decimos lo siguiente aquí, ¿no? Dice, respecto de la solicitud planteada, el notario dice pretende cancelar el asiento C2, que es una donación de la partida tal, por cuanto la donación que ha sido inscrita ha sido otorgada en mérito a un poder falso inscrito en la partida 11401215 del registro de mandatos y poderes de la oficina de Trujillo. Por cuanto, dice, el apoderado ha suplantado la identidad de los que constan como poderdantes para formalizar la escritura pública de poder amplio y general otorgado ante el ex notario Gustavo Ferrer Villavicencio. Otro notario, no era ante el notario Hurtado. Acá decimos, no es conveniente identificar si la figura planteada por el notario solicitante se encuadra en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7 del reglamento de la ley. Y verificamos nosotros lo siguiente, ¿no? De acuerdo a los hechos narrados por el notario Hurtado, se advierte que se trata de una supuesta suplantación de identidad de los otorgantes del poder, más no de la donación del poder inscrito en tal partida. Dice, asimismo, dice, se verifica que el poder ha sido otorgado ante el fallecido notario Gustavo Ferrer Villavicencio, no ante el notario Hurtado. Y dice, por otro lado, se verifica que a la fecha algunos poderdantes han presentado al registro su revocatoria de poder, quedando activo solo el poder respecto de alguno de los poderdantes, siendo que sobre ellos el poder se encuentra legítimamente inscrito por cuanto no obra ninguna solicitud de cancelación de asiento registral en mérito a la ley 3313. Hasta la fecha, ni tampoco consta algún asiento de invalidez declarado por órgano judicial competente. Es decir, el asiento del poder se encuentra debidamente legitimado, conforme al artículo 2013 del Código Civil. Siguiente. Ya. No, el anterior. Ya. También se verificó lo siguiente en la partida del registro de predios, que el asiento C2, que es la donación del inmueble que alega el notario Hurtado, el solicitante, se encuentra legítimamente inscrito por cuanto cumple todos los requisitos formales para su inscripción, toda vez que en el proceso de calificación registral se verificó la representación del otorgante, quien actúa en representación de la propietaria del inmueble y de quien no se ha declarado la existencia de suplantación de su identidad. Cabe precisar que existir asiento de cancelación del poder otorgado en la partida 11401215 de mandatos y poderes por falsedad documentaria o suplantación de identidad, correspondería analizar si procede la correlación que establece el artículo 67 del reglamento, ¿no? El artículo 67 establece que si un poder se cancela en mérito a la ley 3313, es necesario verificar en el registro de bienes, ya sea en el registro de bienes muebles o inmuebles, que es el registro de predios, si en mérito a ese poder que ya estamos cancelando se ha inscrito algún tipo de transferencia, ¿no? Que sería el caso contrario, ¿no? Cancelamos el poder y verificamos, así, este poderdante usó este poder falsificado para transferir los bienes de A, que están inscritos en la partida tal, entonces se correlacionan y se cancelan también todas esas transferencias que haya hecho el otorgante usando un poder falsificado. Pero ese no es el caso, acá el caso era al revés. Entonces le decimos al notario, ¿no? En ese sentido, tal solicitud no resultaría ser declarada fundada por cuanto no cumple con alguno de los supuestos establecidos en el artículo 7 del reglamento de la ley 3313, toda vez que la suplantación de identidad alegada no ha ocurrido con respecto a la firma del otorgante ante el notario Paulo Hurtado en el contrato de donación. Si no se deduce que la solicitud de cancelación se refiere a la existencia de suplantación de identidad en el otorgamiento del poder otorgado ante el notario Gustavo Ferrer Villavicencio, que obra inscrita en la partida tal del registro de mandatos y poderes de Trujillo, poder que hasta la fecha no ha sido declarado irregular, ya sea porque es falso o porque ha existido suplantación de identidad. Siguiente. ¿No? Entonces ahí advertimos que legitimidad por parte del notario Hurtado no existía, puesto que lo que en realidad donde en realidad había mediado una suplantación de identidad era en la extensión de ese poder que se había realizado ante el despacho notarial del notario ya cesado Ferrer, más no en la donación que se había celebrado ante el notario Hurtado, ¿no?
Entonces le decimos, ¿no? Se verifica que la solicitud de cancelación ha sido presentada por el notario Hurtado, sin embargo, conforme se ha concluido de la presente resolución, la suplantación de identidad alegada ha ocurrido en el otorgamiento de poder inscrito en la partida tal, el mismo que fue otorgado ante el notario Gustavo Ramón Ferrer Villavicencio. Se ha anexado a la solicitud de cancelación, dice, una copia del cargo. O sea, sí existía ya una denuncia por parte del interesado ante el Colegio de Notarios para que el Colegio de Notarios pueda solicitar al registro la cancelación de ese poder. Ya existía, ya estaba en trámite, ¿no? Una copia, dice, del cargo de recepción de la denuncia formulada por Ana María ante el Colegio de Notarios respecto de la existencia de suplantación de identidad del poder inscrito en la partida tal del registro de mandatos y poderes. Sin embargo, no se ha anexado al título en la resolución expedida porque puede ser de que como el notario Ferrer estaba fallecido, de repente el Colegio de Notarios había designado al notario Hurtado para que él también solicite la cancelación del poder. Sin embargo, tampoco la habían presentado, entonces no tenía facultades, no tenía competencia, mejor dicho, para solicitarle al registro la cancelación, ni tampoco la estaba solicitando en realidad, ¿no? Dice que teniendo en cuenta el cese por fallecimiento del notario, corresponde al Colegio de Notarios emitir la resolución correspondiente a fin de designar al notario que tramitará la denuncia sobre suplantación de identidad ante el registro correspondiente, a fin de que proceda con la cancelación del asiento A del registro de mandatos y poderes de la oficina de Trujillo, conforme lo establece el último párrafo de la numeral 49.1 del reglamento de la ley 3313, ¿no? Siguiente. Como bien pueden verificar, este caso fue declarado improcedente, sin embargo, sí se tenía evidencias de que había mediado una suplantación de identidad, sin embargo, esta solicitud de cancelación no había sido solicitada correctamente, ¿no? Se había buscado cancelar de frente la donación sin que previamente se cancele en mérito a la 3313 el poder en donde había mediado en realidad la suplantación de identidad, ¿no? Entonces ahí verificamos de que el notario se estaba adelantando sin que previamente agote esta medida administrativa de la 3313 para poder cancelar primero el poder y luego así nosotros poder correlacionar con el registro de predios y cancelar la donación que se había inscrito, ¿no?, en el registro de predios. Sin embargo, nosotros tampoco podemos ser ajenos ante estos casos en donde evidentemente se verifica que ha podido surgir algún tipo de suplantación de identidad y simplemente declarar la improcedencia y ya. No, nosotros también, por nuestra parte, pese a que emitimos resolución o proyectamos la resolución que declara la improcedencia de estas cancelaciones, también vemos la forma de realizar algún tipo de medida preventiva a fin de poner el conocimiento a la autoridad que debe solicitarnos, ¿no? Le decimos, por si acaso hemos emitido la resolución tal, sin embargo, se evidencia que aparentemente hay una suplantación de identidad en el poder que ha sido inscrito en esta partida ante el ex notario, ¿no? Oficiamos, por ejemplo, al Colegio de Notarios. Evalúalo, verifícalo y de tener la certeza que hay una suplantación de identidad o una falsificación de documentos, preséntanos tu solicitud de cancelación para seguir el procedimiento que establece la 3313, ¿no? Esa es la forma en que el registro intenta salvaguardar estos derechos registrales, esta seguridad jurídica y poner en conocimiento a la autoridad para que evalúe la falsificación o la suplantación de identidad y así nos solicite mediante un nuevo título de forma correcta la cancelación del asiento registral, ¿no? Eso como medida alternativa para no dejar en el aire el haber advertido una posible suplantación de identidad cuya solicitud de cancelación no fue presentada correctamente. Igual nos pasa cuando viene un tercero y nos solicita directamente la cancelación de asientos y de lo que nos explica, al parecer sí tiene razón y hay una falsificación de documentos, hay una suplantación de identidad, sin embargo, él no es el funcionario legitimado para solicitarnos a nosotros. Entonces, ahí de inmediato nosotros corremos traslado esa denuncia a la autoridad funcionario legitimado para que tomen conocimiento, hagan las indagaciones y de creer lo conveniente solicite la cancelación, ¿no?
Como les dije en un inicio, esta ley lo que busca es poder prevenir y anular todo acto fraudulento que haya llegado al registro, ya sea a través de la presentación de documentos falsos o a través de la suplantación de identidad de alguno de los otorgantes, ¿no? Durante este camino ya son 10 años de vigencia de la ley 3313. No se han emitido muchas modificaciones a la ley ni a su reglamento. Sin embargo, por parte de la SUNAR sí se han emitido alineamientos que buscan brindar de mayor seguridad este procedimiento administrativo, de mayor celeridad también, y permitir así de que se logre el objetivo de esta ley, que es el poder eliminar progresivamente este tipo de actos fraudulentos que buscan ser legitimados a través de su inscripción en el registro, ¿no? Así que los invito también a poder denunciar cualquier tipo de este acto a través de un procedimiento correcto que permita que el procedimiento concluya con la cancelación, evitar improcedencias, inadmisibilidades, acudiendo al procedimiento correcto para solicitarlo. Si toman conocimiento, si son los interesados para que se cancele un asiento irregular, deben acudir de inmediato a la autoridad funcionario legitimado solicitando, presentando su denuncia, solicitando realice las indagaciones para que puedan presentar al registro correctamente la cancelación de los asientos registrales irregulares, ¿no? Por mi parte, esto es todo. Espero que haya sido de su agrado esta capacitación y que les haya ayudado ante cualquier duda que tengan respecto a este mecanismo, ¿no?, creado a partir de la ley 3313. Muchas gracias.